Listo, chicos, pues bueno, vamos a comenzar nuevamente. Muy buenas noches para ustedes, tardes para mí. Acá hace mucho frío, ¿qué les digo, no? Estamos ahorita, híjole, estamos a 6 grados, entonces sí está un poquito ahorita congelándonos, pero bueno, yo por eso extraño el bonito clima de Cuernavaca, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar ahora. Miren, ya vimos en la primera sesión pues lo referente un poquito a la historia, ¿no? De la neuropsicología. En la sesión 2 ya entramos de lleno a lo que es la anatomía, pero sobre todo a lo que es el neurodesarrollo, ¿no? Cómo se va formando el sistema nervioso central desde el nacimiento hasta que ya, digamos, se establece, que se consolida, se desarrolla el cerebro como tal. Hablamos entonces que a las 2 semanas en promedio se forma el tubo neural, es importante el ácido fólico, etc., ¿no? Todo lo que comentamos. Y el día de hoy ya vamos a hablar ahora sí de estructuras cerebrales ya bien consolidadas, ¿no? Y me voy a ir de lóbulo por lóbulo. En ese sentido, entonces, igual, por favor, chicos, necesito que cualquier duda me lo vayan, haciendo saber, ¿sale? Ya saben, me pueden, ustedes, interrumpir, ¿va? ¿Ya están viendo mi pantalla? No sé si ya la están viendo de casualidad o todavía no. Sí, profe. Listo. Muy bien. Pues bueno, el día de hoy entonces vamos a comenzar a hablar sobre lo que es, ¿sí? De manera muy general, pues cómo se divide el cerebro, ¿verdad? La principal división que vamos a tener y que es muy general, muy básica, es que se divide en dos hemisferios, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ahora, es bien importante tomar en cuenta que lo que estoy aquí comentando es muy general en el sentido, pues que sabemos, ¿no? Hasta cierto punto que el hemisferio derecho, de alguna manera se encarga de ciertas funciones, como por ejemplo, aquellos aspectos muy globales de la información, los aspectos emocionales, la creatividad de las personas. Recuerden que la creatividad no solamente se desarrolla o no solamente se asocia con el arte. La creatividad es esa capacidad de generar nuevas ideas, nuevo conocimiento, ¿no? Y que es muy importante, pues, para la docencia, para la profesión, para la investigación y, desde luego, pues, también para el arte, ¿verdad? El hemisferio derecho también, hasta cierto punto, tiene una gran participación en el lenguaje, sobre todo en estos aspectos pragmáticos. En otras palabras, tiene que ver mucho con el discurso, ¿sí? Cómo hacemos el discurso, cómo es fluyente el discurso, la prosodia, la pragmática, es decir, eh, el tono que utilizo para decir las palabras, la forma en que digo las palabras, los aspectos figurativos del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo camarón que se duerme, ¿sí? Se lo lleva la corriente. ¿Ustedes qué me dirían, no? Pues es algo muy, pues metafórico, ¿no? Algo que no es directo, ¿sí? Tiene que ver con estos aspectos del lenguaje, ¿no? El sentido figurado, la pragmática, la prosodia, ¿no? Eh, no es lo mismo que yo les diga, oigan, ¿qué creen, chicos? María tiene un gato, ¿no? A que les diga, ¿qué creen, chicos? María tiene un gato, ¿no? O a que les diga, oigan chicos, María tiene un gato, ¿sí? O, ay, María tiene un gato, ¿no? O sea, la misma frase, con diferente pragmática y prosodia, tiene un sentido diferente, un significado diferente, mis palabras. Y gran parte de ese sentido, de ese significado, digamos, pragmático, prosódico, pues tiene que ver mucho con el lenguaje, perdón, con el hemisferio derecho. Por eso, chicos, es bien importante determinar qué alteración del lenguaje tiene el paciente, ¿sí? Y con base a ello, pues ya implementar programas de intervención, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que el hemisferio izquierdo, pues ya lo sabemos, ¿no? Tiene que ver más con aspectos analíticos, más racional, por así decirlo, un lenguaje articulatorio, es decir, que mi palabra fluye, ¿no? Mi palabra fluye a través del habla, de la articulación, un control motor, ¿sí? El aparato fonoarticulador, ¿no? Es decir, tiene la capacidad de regular lo que es el AFA, ¿no? Información lógica, la organización de la sintaxis, del lenguaje, es decir, cómo de alguna manera tenemos una gramática adecuada para poder hablar, una sintaxis, ¿no? La parte de discriminación fonética, en otras palabras, cómo yo comprendo lo que escucho
¿sí? A través de los sonidos de un idioma llamados fonemas, ¿no? Para quien habla dos idiomas, no sé, se me ocurre el inglés y el español, pues el hemisferio izquierdo tiene mucho peso en el sentido de cómo escuchamos, cómo comprendemos esos sonidos del idioma, ¿no? Eh, el dativo o un idioma que hayamos, de alguna manera, pues, aprendido cuando somos adultos, ¿no? El cuerpo calloso, pues bueno, no me voy a detener mucho en el cuerpo calloso porque cuando veamos los tractos cerebrales, los fascículos cerebrales, ahí vamos a hablar más a detalle cuál es la función del cuerpo calloso. Me adelanto un poquito, pero hay estudios, hay artículos, hay autores que dicen que el cuerpo calloso tiene la función de determinar hasta cierto punto la lateralidad de las personas. Si voy a ser zurdo, voy a ser diestro, ¿qué pasa allí, no? Y pues bueno, conecta el cuerpo calloso, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Luego entonces, ya hablando del telencéfalo, si se acuerdan de estas áreas del telencéfalo, que era el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital, sabemos que de alguna manera eh, cada uno de ellos tiene una función, ¿no? El cerebelo también, que pertenece a las partes más primitivas, digamos, del desarrollo en este tubo neural. No te no entiendo. Hola, hola, Liz. No te entiendo. Otra vez, Liz, no te escuché, perdón. Ok, cualquier duda me avisan, ¿va? Eh, el cerebelo, chicos, tiene que ver con esta parte del equilibrio, de la coordinación motora, ¿no? Ya lo decía también, creo, vías sensitivas y motoras. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros aprendemos a andar en bicicleta, necesitamos equilibrio, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros aprendimos a andar en bicicleta, pues, digamos, de niños y nos caíamos de la bicicleta porque no teníamos equilibrio de los patines, ¿no? Eh, ¿Quién ha visto videos de los niños que empiezan a dar sus primeros pasos? Pues les falta un poquito de equilibrio, ¿no? Pero ahí van dando sus pasitos. Eso se debe a que el cerebelo está madurando adecuadamente y que gracias a la maduración del cerebelo es que podemos tener equilibrio, sí, en nuestro cuerpo. Al empezar a caminar, andar en bicicleta, ¿qué más? Eh, ¿Qué otra actividad requiere equilibrio, chicos? No sé, bailar, ¿no? ¿Cierto? El ballet clásico, imagínense las bailarinas que se suben de puntitas así, ¿no? El equilibrio para sostener todo su cuerpo solamente en en dos dedos del pie, ¿no? Ese es un equilibrio precioso y gracias a ello se debe pues al cerebelo, ¿no? Existe una enfermedad llamada ataxia cerebelar que tiene como principal manifestación la alteración en el equilibrio de las personas, movimientos incontrolados y demás, ¿ok? Y bueno, por otra parte, el frontal, que vamos a hablar de él hoy muy a detalle, ¿sí? Sabemos que tiene que ver con la regulación, el control, el monitoreo, la verificación de la propia conducta, ¿no? Como ya lo hemos dicho. El parietal, de manera muy general, tiene que ver con aspectos somatosensoriales. Es decir, el parietal regula los aspectos somatosensoriales. ¿Qué es somatosensación, perdón? Pues no es otra cosa más que la sensación del cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo percibo yo, sí, los estímulos a través del cuerpo? ¿Sí? A través de la piel, híjole, hace mucho frío, mi cuerpo, mi piel percibe el frío, entonces soma, ¿sí? Cuerpo, sensación del cuerpo, ¿sí? Los abrazos, las caricias, ¿no? Los golpes, etc., tiene que ver mucho con el parietal, ¿no? El temporal, pues también lo he dicho varias veces, chicos, tiene que ver más con las cuestiones de oído fonemático. En otras palabras, el temporal, su función tiene que ver con la comprensión de los sonidos de un idioma, ¿no? En este caso, pues del español, ¿no? Otra cosa muy diferente son las onomatopeyas. ¿Qué es una onomatopeya, chicos? ¿Alguien sabe qué es una onomatopeya? Las onomatopeyas son los Los, sonidos. los sonidos que se ponían en las historietas. Sí, esos sonidos de pum, ¿no? Son los sonidos del ambiente. Una onomatopeya es un sonido que no pertenece a un idioma, digamos, como el español, pero que es importante dentro del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el ladrido de un perro, el maullido,
del gato, el bramido del toro, de la vaca, el pitido del carro, ¿no? Yo ya sé que cuando pita la bocina de un carrito pequeño es que ya viene de los elotes. Entonces no hace falta que diga elotes, ¿no? Yo ya sé que con el pitido, ¿sí? Esa onomatopeya me dice que ya viene el que vende los elotes, los esquites, ¿no? em, la basura, yo ya sé que ya viene porque está pitando a tal hora. Entonces, esos son sonidos, sí, del ambiente. El pitido de un carro, el bramido, la explosión, ¡pum!, ¿no? Esos que venían de las historietas, porque nos daba a entender qué estaba pasando en cuestiones de sonidos. Ahora, las onomatopeyas son muy importantes para poder tener una vida, digamos, estable en el ambiente en el que nos desarrollamos, ¿no? Imagínense, voy por el camino ahí, no sé, caminando de pronto y me pita un carro. Entonces, yo ya sé que si me está pitando es porque, pues, aguas, ¿no? Te voy a atropellar. Entonces, por eso es importante también entender el sentido de las onomatopeyas, ¿sale? Pero además, tenemos algo, ¿sí? Que de pronto no hablamos mucho de ello. Y si yo, por ejemplo, con una espátula, ¿sí? Con unas pinzas, yo abriera así el cerebro, la parte de la corteza entre el frontal y el temporal, habría más, miren, más corteza cerebral, digamos, oculta. Esto se llama ínsula, ¿sale? La ínsula es muy importante porque tiene la capacidad, ¿sí?, de poder regular, controlar los aspectos emocionales. Tiene una gran, digamos, asociación con aspectos emocionales de la vida, ¿no? ¿Quién de ustedes, por ejemplo, pues no sé, quién de ustedes recuerda su primer beso? ¿Quién recuerda, no sé, qué sintieron cuando, no sé, en un cumpleaños, ¿no? Etc., ¿no? Aspectos emocionales tanto negativos como, pues, positivos, ¿no? Entonces, la ínsula también es parte de la corteza cerebral, ¿ok? Y bueno, como les comentaba, el día de hoy solamente vamos a hablar muy a detalle de los lóbulos frontales. ¿Sale? Miren, a lo largo de la evolución humana, hoy sabemos que los lóbulos frontales quizás son aquellas áreas del cerebro que tardaron más en desarrollarse. En otras palabras, a lo largo de este estudio filogenético y ontogenético, los lóbulos frontales son aquellos, digamos, de la más reciente creación. No estoy diciendo que apenas hace 2 años evolucionamos a los lóbulos frontales, no, estoy hablando de millones de años, pero dentro de esos millones de años, pues los lóbulos frontales son los más recientes en la evolución del ser humano. Y gracias al desarrollo de los lóbulos frontales es que hoy podemos decir, pues que somos los animales, digamos, más evolucionados en el planeta Tierra, ¿no? Comparado con otros animales, sobre todo con los chimpancés, que son nuestros, digamos, primos más cercanos, ¿no? En ese sentido, eh, quizás ustedes en la preparatoria, chicos, escucharon hablar de Darwin, ¿sí? ¿Quién es Darwin? ¿Alguien sabe quién fue Darwin? ¿Y por qué es importante Darwin? El dijo de la teoría de la evolución. Gracias, Josué. Es decir, que Darwin hablaba de la teoría de la evolución. Efectivamente, Darwin hizo muchos estudios para determinar que sí había evolución. Él, Darwin, vean qué tan bueno era que viajó mucho a diferentes partes del mundo, a diferentes islas, y descubrió que, por ejemplo, los pájaros de una isla y los pájaros de otra isla eran diferentes. Y esa diferencia radicaba en el ambiente en el cual se encontraban, ¿sí? Por ejemplo, en una isla era mucho más difícil acceder al alimento porque estaba más profundo, digamos, en la tierra. Entonces, el pájaro tuvo que desarrollar un pico mucho más largo para poder llegar a ese alimento, ¿sí? En la otra isla no, porque el alimento se encontraba al ras de la tierra y no fue necesario desarrollar un pico largo para poder tener el alimento. En otras palabras, Darwin nos deja claro que efectivamente la evolución se dio gracias al ambiente en el cual nos desarrollamos o en el cual vivíamos. Y hoy es cierto, en el humano incluso hay estas pequeñas diferencias. Por ejemplo, las personas que viven en lugares muy, muy fríos, donde hay mucha nieve, mucho frío y que hay poco sol, pareciera que evolucionaron sus partes de la nariz de otra forma a las personas que vivimos o viven en el Caribe, ¿no? Las personas que viven en el frío necesitan una nariz mucho más grande, los poros más abiertos para poder respirar mejor.
comparados con aquellos que viven, digamos, en lugares cálidos. Los rusos, su anatomofisiología de la cara es diferente a la de nosotros porque mucho tiene que ver con el ambiente. Son de nariz prolongada, altos, ¿no? Y eso pues depende mucho para poder respirar, ¿no? Entonces, vean, pero lo maravilloso fue cuando de pronto entraron los genetistas, es decir, cuando se descubrió el genoma humano, en otras palabras, chicos, los científicos pudieron desglosar todo el genoma humano, toda la genética del ser humano, y oh sorpresa, nos llevamos los seres humanos. Resulta que nosotros compartimos el 97.5% de genes con los chimpancés. Vean qué tan similares somos el chimpancé y los humanos, que la única diferencia que tenemos es el 2.5%, ¿sí? Imagínenslo de esta manera. Mira, Josué, te voy a dar para gastar, ¿qué te gusta? 100 pesos. No, te voy a dar 1000 pesos para que te vayas a comprar unos tenis, pero debes de compartirlos con tu primo, esos 1000 pesos. Y solamente para ti te van a quedar 25 pesos. Tú solito, Josué, gástate 25 pesos y el resto compártelo con tu primo el más cercano, ¿no? Entonces, vean, así es de grande y de importante la similitud que tenemos con los chimpancés. Entonces, ¿dónde creen ustedes que ese 2.5% que nos hace diferente a los chimpancés se desarrolló en el ser humano? La respuesta está en parte de los lóbulos frontales, chicos. Cuando yo supe esto me sorprendí tanto, híjole, y me creo tan diferente a los animales, pero hoy me doy cuenta que pues no, que somos muy similares en cuestiones genéticas. Vean qué interesante, ¿verdad? Pues bueno, entonces los lóbulos frontales, ¿sí? Empezaron a estudiarse desde la neuropsicología, las neurociencias, gracias al caso muy documentado de Phineas Gage. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar de este caso de Phineas Gage, que nos dice que en 1900, no, corrijo, 1840, 45, 48, pues Phineas Gage, sí, este hombre que ven aquí en la fotografía con una barra de metal, ¿sí? Era un trabajador, ¿sí? En la construcción de las vías del ferrocarril. Vean qué interesante, todo concuerda. ¿Se acuerdan del porfiriato aquí en México? El porfiriato en México se caracterizó, entre otras cosas, pues en traer hasta cierto punto la modernidad a nuestro país. Y la modernidad tenía que ver con la construcción de vías del ferrocarril. Llegó el ferrocarril a México, ¿no? Y todo el mundo, wow, tenemos pues ahora sí que un medio de transporte muy eficaz. Efectivamente, para construir las vías del ferrocarril era necesario hacer camino en los cerros, en los montes, en los valles, etc. Y Phineas Gage trabajaba en ello, haciendo camino para construir las vías que iban a llevar el ferrocarril. Phineas Gage tenía que colocar pólvora para hacer explotar, digamos, las piedras, ¿no? El cerro, qué sé yo, y abrir camino. En una de esas se coloca la tierra, perdón, se coloca la pólvora, no hay tierra por medio, empieza Phineas Gage a planar con la barra de metal y esta sale disparada porque hubo una explosión. Recuerden que el metal causa chispas y las chispas con la pólvora no es nada bueno. Entonces salió disparada y esta barra de metal le atravesó parte del pómulo, llevándose su ojo y parte de los lóbulos frontales. ¿Qué pasó aquí? Que Phineas Gage no perdió la conciencia. Digamos, estaba consciente, pero con la barra de metal atravesada en su cara y en su cabeza. El doctor Harlow, que lo atendió, describió pues que Phineas Gage realmente no había padecido nada grave más que la pérdida de su ojo y que todo estaba bien, ¿no? Pero sorpresa, a los pocos días de que ya Phineas Gage estaba recuperado de todo esto, empezó a tener cambios muy, muy complejos en cuanto a cuestiones de personalidad, de conducta, de cognición, ¿sí? Y de emociones. Se volvió más agresivo, muy irresponsable, muy inatento, muy irrespetuoso, sobre todo a reglas sociales. Phineas Gage
cambió drásticamente toda su personalidad. ¿Qué nos dice esto, chicos? Pues que bueno, a partir de este caso, hoy nos damos cuenta de la importancia de los lóbulos frontales para el ser humano. Son aquellos que nos permiten tener regulación, control, monitoreo, verificación de la propia conducta. Estamos hablando de 1848, chicos, pero hoy en día hay casos documentados de chicos como ustedes, jóvenes, adultos, que tienen un golpe en los frontales y pareciera que se convierten en el caso de Phineas Gage, ¿sí? O consumen algún tipo de sustancia ilícita, ¿sí? Y de alguna manera hoy sabemos que lo que va a perjudicar son los lóbulos frontales y por eso vemos tantos cambios de humor en los adictos, ¿sí? Voy en la motocicleta y de pronto tengo un accidente, imagínense, en los lóbulos frontales. Yo les cuento, en el 2018, no, 2017, perdón, yo todavía vivía en Cuernavaca y tenía mi consultorio privado. En ese entonces, chicos, llegó a mi consulta un chico de 18 años, 19 años como ustedes, ¿sí? Que era un chico de una familia acomodada económicamente. El chico hablaba tres idiomas, el español, el inglés y el francés. Estaba en una preparatoria privada. Era un chico pues muy inteligente. ¿Qué sucedió? Que este chico iba por el plan de Ayala en su motocicleta y la ruta 19, ¿sí? Lo embiste y lo avienta hacia la pared y en la pared golpea y cae. Sí, él sí tuvo inconsciente y demás, entonces sale de este estado, digamos, pues de coma, y cuando él sale, se empezó a tener cambios muy agresivos en su conducta. En la preparatoria, cuando volvió, ya no pudo continuar porque se volvió muy irrespetuoso con las alumnas, las compañeras, hasta que en una ocasión este chico se mete al baño de las mujeres y empieza a toquetear a las chicas. Entonces, la escuela decide expulsarlo, ¿no? Por sus cambios muy fuertes de personalidad, muy agresivo, muy hipersexual, etc. El chico llega a consulta, a su consulta conmigo, y entonces lo lleva el papá. Resulta que el chico, el primer día de la consulta que me presenté con él, sus palabras fueron muy agresivas conmigo. ¿A poco tú eres el ti que me va a atender? ¿No? Si te ves bien joven, si te ves sin experiencia. O sea, me dijo muchas cosas, ¿no? Muy desagradables. Entonces, ahí se da uno cuenta de la severidad del daño del paciente, ¿no? En otra ocasión, chicos, aunque parezca cómico, pero era muy, muy sorprendente, me dice, oye, voy al baño. Entonces, si mi lenguaje no verbal le dice, ¿no? Adelante, ¿ustedes qué harían? Pues bueno, me levanto y voy al baño, ¿no? Pues el chico, cuando yo le hago así, adelante, se levanta, se voltea y empieza a orinar mi sillón. Es decir, literal hizo del baño en el consultorio orinando mi sillón. Ahí es cuando me doy cuenta que era muy grave la situación, ¿no? A tal grado que al final no pudimos lograr mucho de rehabilitación con este paciente por la gran pérdida que tuvo de masa encefálica del lóbulo temporal. Todo esto lo supimos porque de pronto él se golpea con la pared de un banco que estaba allí en Plan de Ayala, que es un Santander, que está todavía por ahí el Santander, ¿no? Ahí por donde está Casa de Piedra, más adelantito, está el Banco Santander y allí él golpea y ahí pues tiene el accidente, ¿no? Entonces vean que de pronto el hecho de que haya tenido un daño cerebral por traumatismo cráneoencefálico en los lóbulos frontales, pues prácticamente le cambió su vida. Tuvo que dejar la preparatoria, ya no pudo seguir estudiando, tomaba malas decisiones, ¿no? Entonces fue una cuestión muy, muy grave, ¿no? ¿A qué voy? Pues que era un caso de Phineas Gage, este chico del 2017, ¿no? Y que hoy en día, pues, por mucho que tengamos, digamos, avances en cómo tratar a los pacientes, va a depender mucho de la severidad del daño, de la situación de cada paciente. ¿Sale? Ok, pues bueno, volviendo a los Profe, lóbulos frontales. alguna pregunta. Ujú, Escuché un sí, video de este personaje ujú. y estoy confundida. Entonces, ¿fueron días los que pasaron para que ocurrieran esas reacciones o fueron años? Porque según yo eran años. Sí, pareciera que fueron días, pero a medida que fueron pasando los años, fue cambiando su personalidad. Pero desde el inicio empezó a tener ya ciertos problemas, ciertos cambios.
en su comportamiento, Mari. O sea, no fue, digamos, de la noche a la mañana, pero tampoco tardaron tantos años en presentarse. Ujú. Ok, tenía duda de eso. Muchas gracias, profe. Incluso, chicos, Phineas Gage acabó sin trabajo, sin familia, acabó como una, digamos, una diversión del circo. Viajó a Latinoamérica, llegó a Santiago de Chile, regresó a Estados Unidos y muere, ¿no? Muere el paciente, Phineas Gage, ¿no? Entonces fue una cosa muy, muy fuerte para él, porque pues imagínense tener una familia, tener hijos y de pronto por tu daño cerebral, ¿no? Pierdes todo por tu comportamiento, por tu conducta. Es muy difícil para la familia, ¿eh? Este tipo de situaciones. Por eso siempre les digo, chicos, necesitan utilizar casco cuando anden en motocicleta. Un casco bueno les puede salvar este tipo de situaciones, incluso la vida, ¿no? De esa magnitud la importancia de utilizar casco, ¿sí? De no consumir drogas que te pueden causar daño en los lóbulos frontales, ¿no? De ser muy cuidadoso con esta parte. Ok, pues bueno, hablemos ahora de la división de los lóbulos frontales. Por favor, no se me asusten, ¿sí? Ni se me diga, ay, profe, es mucho. Me voy con calma, ¿va? Vamos a empezar a dividir el lóbulo frontal en tres áreas muy generales, ¿sale? Va a ser el área dorsolateral, el área ventromedial y el área orbitofrontal. Repito, la primera división que vamos a hacer solamente de los lóbulos frontales es área dorsolateral. Aquí me faltó la palabra ventromedial y el área orbitofrontal. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Empecemos a hablar solamente de la primera división, que es el área dorsolateral, que sería uno, dorsolateral. Dentro del área dorsolateral, dorsal, ¿sí? De lateral, esta parte, vamos a encontrar el área motora, el área premotora, los prefrontales, áreas dorsolaterales y áreas anteriores. Ojo, seguramente han escuchado hablar de frontales y prefrontales, ¿sí? Es que las áreas prefrontales, es que las áreas frontales. Cuando hablamos de frontales, estamos hablando que también estamos incluyendo a las áreas motoras, ¿sí? Motoras del cerebro. Cuando hablamos de áreas prefrontales, estamos excluyendo a las áreas motoras del cerebro y solamente nos quedamos con las partes más anteriores del cerebro. ¿Ok? En este sentido, dentro de la clasificación de los lóbulos frontales, tenemos el área dorsolateral, que a su vez se divide en motora, premotora, prefrontal, anterior y dorsolateral. ¿Ok? ¿Qué pasa con el área motora y premotora? Resulta que nosotros tenemos un homúnculo, ¿sí? El homúnculo de Penfield, que seguramente ya nos escuchado hablar de él, y tiene que ver mucho con estas áreas motoras, porque tenemos un homúnculo de Penfield motor y uno sensorial, que también vamos a ver más adelante, ¿sí? El área motora, ¿sí? También se le conoce como área primaria motora, ¿sí? El área motora o el área primaria motora participa, ¿sí? En la creación del movimiento, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? Para diferenciar las diferentes partes del cuerpo. Mano, ¿sí? Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, me levanto, me siento, etc. Pero el área premotora, o también conocida como área secundaria motora, es la que permite que nosotros podamos planear el movimiento, organizar el movimiento, ejecutar de manera secuencial el movimiento y llevar a cabo acciones complejas. Ejemplo de ello, en el preescolar, en el kinder. El kinder se hizo para jugar, ya lo decía. Y si jugamos en el kinder, entonces yo voy a aprender a hacer bolitas de papel para pegarlas en el dibujo, tomar con la aguja y insertar el hilo o el estambre. Estoy jugando. Eso se llama, ¿sí? Actividad motora. Actividad motora, ¿sí? Compleja. Una actividad motora compleja es que yo hoy puedo tomar en la pluma, el lápiz y puedo escribir. Y es gracias a la secuencia, a la planeación y acciones complejas del movimiento. En otras palabras,
el área premotora o área secundaria motora permite que yo pueda escribir, permite que yo pueda teclear en la computadora, permite que yo pueda escribir en el celular, permite que yo pueda tomar el vaso y hacer esto, ¿sí? Permite que yo inserte la llave en la chapa, permite muchas actividades complejas del movimiento, bailar, etc. Pero el área motora es quien ejecuta el movimiento. En otras palabras, podríamos decir que el área premotora o el área motora secundaria es la que organiza. Sí, a ver, voy a organizar esto, ahora tu área motora, llévalo a cabo. Soy el jefe, planeo, ahora tú, mano de obra, llévalo a cabo. ¿Sale? Así funcionan en conjunto las áreas motoras y las áreas premotoras. ¿Sí queda claro con estos ejemplos que doy? Sí. Ok. Bueno, estas áreas motoras y premotoras también se le conocen como áreas anteriores motoras y áreas posteriores, es decir, las posteriores o las premotoras, ¿sí? De alguna manera permiten que el movimiento pues, se lleve a cabo, mientras que la anterior o estas áreas planean, preparan el movimiento, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que tienen apraxias, por ejemplo? ¿No? Un paciente con apraxia, es decir, alteración del movimiento por daño cerebral, que de pronto yo ya no sé cómo utilizar el celular, perdí la capacidad de utilizar, de ejecutar los movimientos aprendidos, por ejemplo, ¿no? Cuando vean ustedes ya en el otro módulo lo que son eh, los síndromes neuropsicológicos, van a aprender todo esto que les comento, ¿ok? Ahora bien, dentro de las áreas premotoras y motoras en el ser humano, tenemos ciertas áreas muy específicas y muy importantes para llevar a cabo el movimiento y que pareciera que está muy desarrollado en el ser humano comparado con el resto de los animales. Por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad, ¿sí? O el campo oculomotor, que es una área muy importante para percibir y sintetizar la información visual compleja. Cierto. Yo sé que las águilas sobre todo, tienen una rotación y pueden tener una visión preciosa. Desde kilómetros pueden ver muy bien. Su agudeza visual es preciosa, ¿sí? Las guacamayas, los cotorros, qué sé yo, los ojos, ¿no? Las iguanas. Si los camaleones, sus ojos no rotan mucho. Yo me refiero a que el campo oculomotor del ser humano es tan complejo que puede percibir detalles muy simples, sintetizar la información visual muy simple, ¿no? Es decir, puede expresar qué hay en un cuadro artístico, ¿sí? Híjole, este es mi termo de café, pero visualmente sé que está caliente, sin tocarlo. Visualmente sé que está caliente porque le sale un mito y porque además hay gotitas, ¿sí? Dentro de la tapa. Entonces, eso es lo que permite que yo sepa qué está pasando o cómo está la situación a través del campo oculomotor. ¿Ok? Otra área muy desarrollada es el área de Broca, es decir, la que se relaciona con la capacidad de que yo pueda mover mi aparato fonoarticulador, labios, lengua, ¿sí? Mover la boca, la mandíbula, ¿sí? Las cuerdas vocales, la garganta. ¿Para qué, chicos? Para que yo pueda emitir sonidos, ¿sí? Guturales, sonidos de un idioma. En este caso, sonidos del español. Si yo pudiera ver qué tan rápido se mueve mi lengua, mi garganta, todo, el soplo, los labios, se darían cuenta que el área de Broca es fantástica, porque gracias a esta área cerebral yo tengo esta capacidad, que si llegara a dañarse, entonces tendría problemas del lenguaje, del habla, una fascia de Broca, ¿no? Y luego entonces tenemos un área también muy desarrollada, que es el movimiento complejo de qué, chicos? De los pulgares. Si se fijan, nuestros primos más cercanos, los chimpancés, caminan así. Nosotros podemos hacer esto. Y gracias a esos movimientos complejos es que podemos crear herramientas, utensilios y manejarlos de manera adecuada. ¿Sí? Yo ya sé, ¿sí? Que esto fue creado por el hombre, esta herramienta,
y esta herramienta requiere movimiento para poder ejecutar. La tomo hacia arriba, la inserto, le doy vuelta y abro. Son movimientos complejos que solamente puedo hacer yo con las manos. Ah, profe, no es cierto. Sí, hay personas con discapacidad que no tienen manos y que creen que con los pies lo pueden hacer efectivamente. Porque entonces, al no tener miembros superiores, se generan nuevas conexiones cerebrales que permiten que el desarrollo, ¿sí?, de la capacidad del pie en estas personas sea diferente a la de nosotros. Pueden comer, pueden maquillarse, pueden hacer muchas cosas, pero la mayoría de los instrumentos han sido creados para que funcionen a través del uso de las manos, ¿sí? Es decir, las personas con discapacidad tienen que adaptarse a esos instrumentos que fueron creados para usarlos con las manos. Vean qué importante es esto, chicos, y qué tan atrasados estamos muchas veces. ¿Por qué no generar un instrumento, ¿sí?, que no se ha pensado para usarlo con las manos y con los pies para estas personas? No sé, se me ocurre. ¿Sale? Pero vean, tiene que ver con esto, ¿ok? ¿Hasta aquí duda, chicos? ¿Comentarios? Ok. Bueno, otra área dentro de la corteza dorsolateral, pues ya lo decía, el área prefrontal dorsolateral, ¿ok? Es esta área que está aquí, que yo veo de color moradito, azul, rosa, no sé cómo lo ven ustedes. Esta área que dice corteza dorsolateral prefrontal, esta área sí es exclusiva, única del ser humano. Ningún animal la tiene tan desarrollada como el ser humano. Por eso se le conoce como neocorteza. El prefijo neo, pues se refiere a lo nuevo, ¿no? Neocorteza, lo más reciente, neoliberalismo, neofascismo, etc., ¿no? Entonces, el prefijo neo, pues se refiere a algo de nueva creación, lo más reciente, ¿no? Entonces, decimos que el área prefrontal dorsolateral es neocorteza porque es lo más reciente que se ha desarrollado en el ser humano a lo largo de la evolución, particularmente la porción más anterior, ¿sí? Porque presenta un desarrollo, una organización funcional exclusivo de la especie humana. Por lo tanto, esta área dorsolateral es muy, muy, muy importante porque permite, ¿sí?, el procesamiento supramodal o cognitivo. Ay, ¿qué es eso, profe? Supramodal, ¿sí? Cognitivo, pues bueno, que los lóbulos frontales no reciben, ojo, los lóbulos frontales no reciben información del exterior. Ellos integran toda la información que llegó del exterior a través de otras áreas. El lóbulo temporal sí recibe información del exterior. ¿Qué tipo de información recibe el temporal? La auditiva. El parietal, ¿qué tipo de información? Somatosensorial, frío, tacto, calor, todo lo que toco. Occipital, información visual, ¿sí? Gustativa, olfatoria, la corteza entorrinal, la corteza. Es decir, todo el cerebro posterior recibe información del exterior. Pero la parte anterior, es decir, los lóbulos prefrontales o frontales, no reciben información. La organizan para que entonces haya eferencias. En otra palabra, una respuesta a toda la información que estoy recibiendo. Esto es muy complejo, chicos. Un ejemplo. En este momento me están escuchando, ¿sale? ¿Qué información están recibiendo? Auditiva. ¿Quién la recibe? Los lóbulos temporales. Información visual. Están viendo mis diapositivas. ¿Quién recibe esta información? Lóbulo occipital. Están escribiendo y tomando notas. ¿Quién recibe esa información? Lóbulo parietal. Toda esa información se genera, llega a la corteza prefrontal y organizo esa información, planeo esa información y entonces se da el aprendizaje. ¿Sí? Se me está quedando algo porque el lóbulo frontal, prefrontal, la corteza, me está ayudando a organizar, a ejecutar ciertas tareas, ¿no? Vean qué interesante es el cerebro, chicos. Por lo tanto, no funciona de manera aislada el cerebro.
Dentro de esta área prefrontal dorsolateral podemos hablar que hay una área mucho más dorsal y otra área mucho más anterior. El área dorsal es lo que controla, regula las famosísimas funciones ejecutivas. Poder planear, ¿sí? Mis actividades, memoria de trabajo, fluidez verbal, solución de problemas, toma de decisiones, flexibilidad mental, estrategias de trabajo, hipótesis, situaciones, etc. Y las anteriores podemos decir que son áreas de mayor jerarquía. ¿Por qué razón, chicos? Porque estas áreas permiten que yo tenga una metacognición. ¿Qué es la metacognición? Pues bueno, en otras palabras, es la capacidad que ustedes, yo, María, Josué, todos tenemos para poder conocer mis propias habilidades, mis fortalezas, mis debilidades. Híjole, yo sé que con mis conocimientos ahorita, pues no puedo eh, ser el mejor jugador de fútbol, ¿sale? Híjole, soy tan bueno en la cocina que puedo trabajar en un restaurante. Híjole, no sé nada de cocina, mejor no me arriesgo. Eso permite. ¿A quién le falla las áreas anteriores, chicos? A dos personas. A los niños, porque los niños todo lo pueden, todo lo saben. Ah, mira, yo brinqué 3 metros. Ah, yo brinqué 5. Ah, es que mi mamá me regaló esto. Ah, me regaló otra cosa. O sea, esos son los niños. Y está bien en los niños. ¿En quién está mal que tengan este tipo de conductas? En los adultos. ¿Qué tipo de adultos? Los narcisistas. Un narciso todo lo sabe, todo lo puede, ¿no? Seguramente ustedes tuvieron ese compañero en la secundaria, o eran ustedes, que todo lo sabía, todo lo podía, ¿no? Es decir, le fallaba su metacognición y tiene que ver con estas áreas anteriores, ¿ok? ¿Hasta aquí voy bien, chicos? O díganme ya, profe, párele, por favor. ¿Cómo se sienten hasta aquí, chicos? ¿Va quedando claro? Por favor, díganme, ¿eh? Todo bien. Ok, bueno. Ya acabamos la primera área. Vámonos con la segunda área general, que era la corteza orbitofrontal. ¿Sale? La corteza orbitofrontal, vean esta imagen de abajo. ¿Ya vieron? Esta es una imagen del cerebro, ¿sí? Un corte sagital, ¿sí? ¿Ya vieron esta área que se encuentra de color verde? Pequeñita, ¿sí? ¿Qué está aquí abajo, chicos? ¿Qué creen que sea esto que está aquí? ¿Qué estructura es esa que estoy señalando aquí con mi cursor, con la flechita? Todo esto es el cerebro. Aquí está la garganta y aquí ¿qué está, chicos? La nariz, Hacemos para las sales. Creo. los ojos, aquí, ¿sale? Literal, chicos, literal. Si alguien tiene un tumor, un daño en la corteza orbitofrontal, no te van a estripar por acá. ¿Qué creen que hace? ¿Sí? Cortan la nariz, la levantan y por aquí operan el tumor de la corteza orbitofrontal, el cerebro, porque está muy cercano a la nariz. Aquí, por aquí puedo entrar, ¿sí? Entonces O vean sea, ¿se que, pueden ahorrar la rino, profe? yo creo, o de una Todas. vez hay los dos, ¿no? Échame una vez la rino, ¿no? Le decimos al médico. Ahora bien, el área muy susceptible al daño cerebral, sobre todo por infecciones o agentes extraños o golpes, es el área orbitofrontal, chicos. ¿Qué sucede? Que los jóvenes creemos o se creen, pues no sé cómo decirlo, a veces los jóvenes no tienen esta conciencia por el propio desarrollo de la conducta, la educación, se sienten invencibles y empiezan a consumir sustancias, ¿sí? A través de la nariz. Es decir, esninfan la sustancia, ojo, no la inhalan. Inhalar es y se va a los pulmones. El cigarro, qué sé yo. Esninfar es dar el golpe y no se va a los pulmones. ¿A dónde creen que se va esa sustancia, chicos?
¿Dónde va a llegar primerito? ¡Tarán! La corteza orbitofrontal. ¿Sale? Vean el daño tremendo que le están haciendo a esta área. Esta área, chicos, es importante porque se relaciona mucho con el sistema límbico y el sistema límbico, pues es aquella área que procesa las emociones. Híjole, ahí viene mi ex y en este momento estoy sintiendo muchísimo coraje, muchísimo rencor, muchísimo odio. Quisiera golpearlo, quisiera, qué sé yo, ¿no? Llega y me saluda. Sí, hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias, ¿no? Es decir, que yo procesé una emoción de coraje, de coraje, sí, de rabia, de frustración, pero al momento de saludarme fui cordial. Quiere decir que mi corteza orbitofrontal reguló esa emoción para poder tener una buena relación social de intercambio. Vaya, no andamos por la vida, chicos, diciendo lo que pensamos, o lo que creemos, o lo que sentimos por las otras personas, ¿sí? Se llama prudencia, se llama regulación emocional, se llama regulación social, y mucho de ello se debe a la corteza orbitofrontal. Me han hecho tanto daño ciertas personas, pero no por eso las voy a agredir, ¿sí? Porque tengo una corteza orbitofrontal que permite que yo tenga esta regulación de emociones, ¿sale? Eso es importante. En, en momentos muy estresantes, en momentos muy complejos, a veces falla la corteza orbitofrontal, ¿sí? Y nos dejamos llevar por estas emociones. ¿Vieron ustedes el caso, no hace 2 días, de Niurka Marco? Esta actriz que estaba en Mérida, Yucatán, y que la detuvieron y le pusieron una sanción, no fue una sanción, una multa porque iba manejando sin cinturón. ¿Alguien vio esa noticia? ¿O nadie ve ese tipo de noticias en su TikTok? Bueno, resulta que a ella la detienen ahorita en Mérida, Yucatán, y se enoja muchísimo y empieza a grabar. Y es que yo vivo aquí ya 4 años y nunca me han multado, nunca uso cinturón de seguridad, ahora ¿por qué lo haces tú? ¿Te quieres colgar? El policía le hablaba y decía, es que mire, aiga. No, no se dice aiga, se dice haya. O sea, muy molesta ella. ¿Qué pasó ahí con Yurka Marco? ¿Sí? Que el sistema límbico le hizo sentir mucho coraje, mucha rabia, ¿sí? Y no hubo regulación de sus emociones. Se mostró muy impulsiva. Agarró su celular, empezó a transmitir en vivo, a grabar, queriendo poner mal al policía cuando estaba haciendo su trabajo adecuadamente, ¿no? Entonces ahí le falló ¿qué? A Niurka Marco, ¿sí? El uso de qué corteza, chicos. La orbitofrontal. Es un ejemplo, ¿no? Seguramente ustedes tuvieron o fueron ese amigo de la secundaria o de la universidad que decía, a mí no me importa, yo digo las cosas como son, yo no me ando con rodeos, a mí me la hacen y me la pagan. Espérate, contrólate, monitorea tus emociones, usa tu corteza orbitofrontal, ¿no? Entonces, a eso va, ¿sale? Regula la conducta emocional, ¿sí? Se involucra mucho en la detección de cambios en las condiciones ambientales, tanto negativas como positivas, en cuestiones emocionales, cómo reaccionar ante una situación emocional, ¿sí? etc., ¿no? Entonces, vean qué interesante. Ahora, la corteza orbitofrontal, ¿qué creen? Se divide en 3 regiones. Ay, profe, ya párele con sus divisiones, me van a decir. La región ventromedial, ¿sí? Es aquella que se encarga de identificar emocionalmente los olores, los sabores, los estados fisiológicos. ¿Cuántos de ustedes no están consumiéndose una sopita en la noche en su departamentito, en su casa, y dicen, ay, esta sopa me recuerda a mi mamá? Su sabor, su olor me recuerda a mi mamá, ¿no? Ay, ese perfume que acaba de pasar la persona me recuerda a cierta persona, ¿no? Es decir, que los olores y sabores también pueden ser emocionales, ¿sí? Vean qué interesante. Los estados fisiológicos. A ver, chicos, quiero que ustedes me expliquen, no yo. Resulta que voy en la ruta 13, ¿sí? Híjole, viene así, atascadísima por plan de allá. Ya me subí a la ruta 13, vengo bajando ahí este,
de la facultad, llegué ahí a Plan de Ayala, tomo la ruta 13 porque tengo que ir a hacer unos trámites a Chamil. Me subo a la ruta y viene atascadísima, tan atascada que las personas que están a mi lado, cada que da el frenón o el tope, me tocan mi cuerpo. En una de esas, se sube una persona súper maloliente y sudorosa. Fíjense bien. Y resulta que esa persona maloliente y sudorosa, ¿sí? En un enfrenón, tómala en mi brazo, embarra todo su sudor. ¿Qué sentirían ustedes en ese momento? ¿Qué sensación sentirían ustedes? ¿Qué emoción? Desagrado. Desagrado. Guácala, qué Ah, asco. Ay, ya me embarró de sudor y aparte viene aquí y huele súper mal, ¿no? Muy bien, José. Llegaron ya a Chamilpa, ya están en la universidad y ahí los está esperando su novio, su novia, que justo fue al deportivo a hacer ejercicio. ¿Y qué creen? Está ahí en la parada esperándolos o esperándolas y también está maloliente y muy sudado, ¿sí? Se bajan de la ruta y le dice, ay, amor, me acaba de pasar esto. Le dan su beso, su abrazo, ¿sí? ¿Y por qué con él o con ella no se ponen de que, guácala, qué asco? ¿Sí me explico? Misma condición. ¿Qué pasó ahí, chicos? ¿Por qué con una persona, ¿sí? Que la corteza regioventral me dice, guácala, qué asco? ¿Y por qué con la otra que también está sudada, que también huele mal a sudor, no me importa y la abrazo, le doy un beso, ¿sí? Ay, qué rico hueles, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué el mismo estímulo me permite a mí sentir dos tipos de emociones? Desagrado y acá me hace sentir feliz, porque por fin la acabo de ver o lo acabo de ver. Ambos sudados y malolientes. A ver, chicos, explíquenme qué pasó ahí. ¿Qué está pasando con la región ventromedial? Quiero una respuesta en este momento. A ver, los escucho. Bien sencillito, chicos? O sea, seguramente ya les pasó. Van en la ruta y, ay, no, huele mal, no se puso desodorante, ¿no? Pero están con su pareja y, ay, fueron a hacer ejercicio ambos y van de la manita toda sudada, oliendo mal. ¿Por qué no me da asco? porque estamos condicionados, ¿no? Condicionados a una situación ¿A en qué la que, situación, María? A a ver. la que convivimos a estos malos olores y nos acostumbramos. Y no es lo mismo en la ruta a una persona que no conocemos, que nos vienen empujando, que nos vienen apretando, tal vez toqueteando, Ujú, a alguien que pues lo vemos, digamos, diario, ujú. nos gusta cómo huele, así huele. Ok. No A sé, ver, María, siento. y si entonces en la ruta tú vas con la persona que, que es tu pareja, igual se va moviendo mucho la ruta apretada, igual se va, hay este toque, pues no toque, digamos, eh, consciente con la persona, pues no va a sentir lo mismo que con la otra. Por ahí va, María. Más que la cuestión con la condición, es más bien el sentimiento que tengo con una y con otra persona. A una persona ya tengo tiempo conociéndola, es mi pareja y hay un sentimiento muy procesado que no solamente es emoción. Ojo, las emociones y los sentimientos no son lo mismo. Una emoción es aquella sensación rápida que llega y que así como llega se puede ir. Como yo no tengo un sentimiento con esta persona de la ruta, por eso me causa mucho asco y desagrado. No hay nada de interacción con esa persona. Pero con mi pareja ya no es emoción, ya es sentimiento. Y el sentimiento se llama amor, ¿sale? Y como la amo o lo amo, ¿sí? Mismo estímulo, pero me hace sentir cosas diferentes por ese sentimiento. ¿A qué voy con esto, chicos? Vean qué bonito es el cerebro. Que cuando me da a mí, ¿sí? Una cuestión emocional por olores, sabores o estados fisiológicos,
va a depender mucho si yo hablo de una emoción o de un sentimiento. Las emociones son básicas, como llegan, se van, pero los sentimientos duran, ¿sí? Ay, es que me hizo enojar la maestra, pero ya se me pasó. Una emoción. Ay, iba por la calle y me ladró el perro y me dieron tantas ganas de decirle a la señora, pongan una correa, pero no le dije nada. Pero ya, estoy bien. Una emoción, ¿sí? Un sentimiento es, híjole, ¿por qué traigo o por qué sigo odiando a esta persona? El odio, el amor, son sentimientos, perduran, ¿sale? Esa es la gran diferencia, ¿sí? Y en ambas participa la región ventromedial en cuestiones de olores y sabores, ¿sale? Ok, la corteza sí, orbitofrontal en su división lateral, pareciera que nos permite ver estos matices positivo y negativo, ¿no? Imagínense cómo está la corteza, ¿sí? La región lateral de la corteza orbitofrontal, cuando les piden, oye, ¿quieres ser mi novia o quieres ser mi novio? En estos matices negativos, positivos, ¡ay, qué le digo! Sí, porque me gusta, no, porque no me conviene, están ahí. Entonces, imagínense cómo está activándose la corteza de la región lateral. Híjole, no sé qué hacer. Estudio medicina, estudio matemáticas. Ah, estoy muy indeciso. Sí, qué es bueno, qué es malo. A ver, haz tu balanza, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones donde me emociono mucho por una decisión que voy a tomar y puedo ver lo bueno y lo malo, entra esta área junto con otras, ¿eh? Que quede claro. Ahora bien, la región posterior sí se relaciona más con estados afectivos, no tanto con las emociones como sucede con la ventromedial. Aquí la ventromedial me dijo, guácala, qué asco, ¿no? El de la ruta. Pero acá la área posterior me dijo, hola amor, ¿cómo estás? Qué rico hueles. ¿Sale? ¿Sí queda claro, chicos? Con estos ejemplos medios, no sé cómo llamarlos, pero espero que quede claro. ¿Ok? Seguimos. La última, ¿sí? División es la frontomedial o ventromedial, perdón, esta área que ven aquí, miren. ¿Sí? Hagan de cuenta que yo de pronto hago un corte sagital, abro mi cerebro y encuentro el área frontomedial o ventromedial, esta área que se ve aquí, ¿sale? Esta área es importante porque permite que tengamos un control inhibitorio. En otras palabras, permite que no seamos tan impulsivos, ¿sí? A ver, chicos, ¿quién de ustedes, aunque no los vea, pero si puede levantar la manita, yo puedo ver aquí que levanta la manita, ¿quién de ustedes es impulsivo al momento de que va a veranda y quiere comprar o compra cosas que no necesitaba? ¿O quién de ustedes es impulsivo y compra cosas que no necesita? Yo todo el tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Tiene que ver mucho con esto, que de pronto hay cosas que me hacen feliz y que digo, ay, no me importa, lo quiero, lo necesito, no importa que le deba la tarjeta toda mi vida, pero lo quiero. Y sale con un Tamagotchi. ¿Eso es lo que tanto querías? ¿A qué voy, chicos? De que la corteza frontomedial permite que se desarrolle el proceso inhibitorio, ¿sí? ¿Quién de ustedes, cuando se molestan, son impulsivos y quieren luego responder, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con eso. Yo En también. otras palabras, ¿ok? Ok. Entonces, esta área desde niños se está desarrollando. Permite que tengamos un control inhibitorio. Esta área, chicos, es muy susceptible al daño del ambiente y la educación que reciben los niños. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Cuando un niño no tiene límites, no sabe esperar, no sabe respetar por una educación inadecuada, estamos alterando el área frontomedial porque no tuvo la capacidad de tener un control inhibitorio. Un niño pequeño, vamos a la tienda, al supermercado, al Walmart, y quiero las galletas. No. Ah, y hace su berrinche y patalea. Ay, está bien, te las compro para que ya no me hagas pasar penas, ¿no? ¿Qué sucede? Está bien que el niño haga berrinche, es parte de su desarrollo, ¿sí? Pero el que yo no haga algo, digamos, adecuado para fortalecer su control inhibitorio,
va a alterar. Ya aprendió el niño que cada que vamos a Walmart, tirándose al piso, va a obtener lo que quiere, ¿sí? Y entonces, de adultos, no tiene la capacidad de esperar, ¿sí? Oye, Juan, ¿sí? Juan de 6 años, ¿qué quieres? ¿Te doy 100 pesos ahorita para que te los gastes? ¿O espérame una semana que te puedo dar 1000 pesos? El niño va a decir, no, lo quiero ahorita. Un adulto como ustedes dirán, ay, no, pues mejor me espero, me conviene, ¿no? Pero hay adultos que dicen, no, lo quiero ahorita. Es decir, quieren el beneficio inmediato porque no han consolidado un control inhibitorio. No pueden inhibir conductas, ¿sí? Y por lo tanto, no pueden solucionar conflictos. No hay regulación. No hay un esfuerzo atencional para delimitar, ¿sí? ¿Qué está bien y qué está mal? Y entonces, ¿qué creen, chicos? Esto puede llevar a participar, ¿sí? En la regulación de la agresión donde no está, ¿sí? Y estados motivacionales. Mucho se explica por la conducta, ¿sí? Porque el niño no obtiene el beneficio inmediato y no supo o no aprendió que se necesita esperar para obtener ese beneficio. Y lo quieren rápido. Y entonces no hay regulación de la agresión. Son agresivos, son irrespetuosos, ¿sí? Y seguramente la mamá va a decir, yo ya no voy a esos lugares donde mi hijo no es bienvenido. Híjole, pues habrá que checar que está mal con tu hijo, ¿no? Que no te das cuenta. Sí, y parece chiste, pero seguramente ustedes lo vivieron en la universidad, ¿no? Estos niños con problemas atencionales, de conducta. Y tiene que ver mucho con esto, chicos. ¿Ok? Hasta aquí dudas, comentarios. ¿Vamos bien? Ok. Y bueno, chicos, miren, bien interesante. Aquí podemos ver hasta cierto punto cuáles son las diferencias hemisféricas de la corteza prefrontal. ¿Sí? Prefrontal, no frontales. A ver, chicos, si hablo de frontales, ¿qué áreas estoy involucrando? Frontales. O si hablo de prefrontales, ¿qué áreas estoy excluyendo? ¿Se acuerdan de ello? ¿O no me pusieron atención? Acuérdense, no es lo mismo corteza prefrontal que corteza frontal. Con la corteza frontal yo incluyo a las áreas motoras. ¿Se acuerdan lo que explicaba al principio? Pero si hablo de áreas prefrontales, ya no estoy incluyendo a las áreas motoras. ¿Ok? Entonces, las diferencias hemisféricas que hoy conocemos de la corteza prefrontal, del hemisferio derecho y del izquierdo, pues son las siguientes. Pareciera que el izquierdo participa más en la planeación secuencial, ¿no? Secuencial pues de ciertos actos, ciertas actividades. Ojo, ay, no es cierto, profe, es que lo no planeado sale mejor. No, se llama suerte, tuviste suerte, pero si lo planeas, te va a ir mucho mejor, ¿no? Flexibilidad mental, que también lo vamos a ver más adelante, fluidez verbal, memoria de trabajo, ¿sí? Estrategias de codificación, la memoria semántica, ¿sí? No quiero entrar mucho de lleno a definir todo esto, chicos, porque en el siguiente módulo vamos a ver todo esto, en qué consiste, ¿sale? El derecho, pues no sé, aspectos constructivos, diseños y figuras, ¿no? ¿A quién le gusta, por ejemplo, los Legos? ¿Sí? ¿Quién de ustedes juega con Legos, jugó con Legos? ¿Quién de ustedes diseña figuras? ¿Sí? Hace dibujos, arte, pintura, ¿no? Apreciación del humor. Híjole, yo era de las personas que me contaban un chiste, sí, chicos, y yo, y a la hora, ja, 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 y es que ya entendí tu chiste, ¿no? Es decir, que de pronto me costaba mucho trabajo apreciar el humor. ¿En qué condición, en qué condición, digamos, de los niños sobre todo, tienen dificultades en apreciar el humor? ¿Qué condición, chicos? ¿Qué alteración o qué condición? Neurológica, neuropsicológica. Los niños con espectro autista, Sí. ¿sale? Ellos les cuesta mucho trabajo apreciar, concebir el humor, ¿no? El sentido figurado, ¿no?
La conducta social, ¿sí? El procesamiento de información nueva, la autorreflexión, la autocrítica, aspectos autonoéticos. Híjole, hice bien, hice mal, en qué la regué, qué hubiera hecho, todo esto, chicos, ¿sale? Entonces, recuerden que los lóbulos frontales son las áreas que se conectan con toda la corteza cerebral, con occipital, con parietal, con temporal, con la ínsula, con áreas subcorticales, sistema límbico, ganglios basales, cerebelo, con todo, chicos, porque son las áreas que permiten que nosotros tengamos conducta humana. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No, ¿No? Esta imagen que les muestro aquí, ¿qué creen que sea, chicos? ¿Un estropajo para bañarnos? no es el cerebro, pero Eh, son sistemitas. Es decir, Como, son el sistema vascular del cerebro. Recuerden, ¿sí? Vean qué bonito está. Aquí evidentemente pues le quitaron todo lo que son las neuronas, la sustancia gris, ¿sí? ¿Qué sucede? Que si hay un daño cerebral o un evento cerebrovascular, se rompe y puede haber muerte neuronal. Recuerden que las neuronas y la sangre no se combinan, no pueden estar juntas porque entonces hay un daño. Cuando a mí me duele la cabeza, ay, me duele la cabeza, es porque algo está pasando en la vasculatura. La sustancia gris no tiene dolor. Por eso hay operaciones a cerebro despierto o personas despiertas, perdón, y están operando el cerebro sin ningún problema porque no tiene dolor. Vean qué interesante. ¿Ok? Bueno, entonces voy a dejar de grabar, ¿sale?